¿Cómo están? En esta ocasión queremos hablar de programación orientada a objetos, pero con el ánimo de formarnos como Python Engineer o ingeniero en Python. Entonces, aquí ya en la programación orientada a objetos, entramos en el terreno de la arquitectura de software. Vamos a vigilar el sonido. Un Python Engineer no solo usa objetos, sino que diseña sistemas donde los objetos interactúen de forma eficiente y escalable. Y para tu perfil, es escalable es hacer que el software sea fácilmente adaptable a los cambios. Y para un perfil, para mi perfil de la Universidad de Antioquia, como profesor de Administración de Empresas y Ingeniería Agropecuaria, Géminis me propone enfocar la programación orientada a objetos en la creación de modelos de dominio. Entonces aquí vamos a ver eso de modelos de dominio. Aquí entonces vamos entonces a enfocar la programación orientada a objetos a la creación de modelos de dominio. Eso significa representar entidades reales como una hectárea de cultivo o una transacción financiera como objetos inteligentes. Eso se le llama entonces a modelos de dominio, a objetos inteligentes. La programación orientada a objetos avanzada, arquitectura de sistemas reales, tienen por conceptos clave el encapsulamiento, es decir, proteger datos sensibles con @property y métodos privados, donde utilizamos mucho el doble subguión. También tiene los conceptos de herencia y composición, en el que los podemos identificar esos conceptos de herencia y composición con las preguntas: ¿es un tipo de o tiene un? También están los conceptos de métodos de clase y estáticos, unos creados con @classMethod y otros con @staticMethod. Entonces, métodos de clase para los classMethod, @classMethod, y métodos estáticos, staticMethod. Y aquí está también el cuarto concepto, que son los métodos mágicos o Dunder, que son los que tienen esos los métodos nombrados con doble subguión, el nombre y luego otro doble subguión, como str, rep o repr y add. Y para un Python Engineer, la programación orientada a objetos, o POO, no es solo agrupar funciones, sino modelar la realidad con precisión matemática. En geometría euclidiana y analítica, los objetos tienen propiedades rígidas, coordenadas y áreas, y comportamientos lógicos, desplazamientos y rotaciones, lo que la hace a la geometría euclidiana y a la geometría analítica como el escenario perfecto para aplicar estos conceptos avanzados de clases. Veamos primero encapsulamiento o protección de la integridad. La definición es que la ocultación de los detalles internos de un objeto para asegurar que su estado solo cambie de formas permitidas. Eso es lo que hacemos en el encapsulamiento. Entonces, en Python usamos el prefijo guión bajo para atributos privados y el decorador @property para exponer datos de manera controlada. Miremos la manera de pronunciarlo. Setter. Vamos a ponerle aquí más sonido. Aquí, y escuchamos de nuevo. Setter y property. Property, que está asociado con propiedad y se pronuncia
property, 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 property. Y ahora vemos la aplicación en geometría de esos conceptos. Por ejemplo, en la clase de un círculo, el cual no puede tener un radio negativo. Entonces el encapsulamiento evita que un usuario asigne un valor ilógico al radio de un círculo. Importamos la librería MAT con el ánimo de obtener el número pi asociado al círculo. Y con la clase círculo creamos el método inicializador def-init que tiene el primer parámetro self, el segundo es la variable radio, que va a ser de naturaleza flotante, por eso ponemos dos puntos float, los dos puntos de la declaración de la función, y identado self._radio igual a radio. Ese es un atributo privado, por eso tiene el _. Y ahora @property para la definición de la función que define el radio con radio de parámetro self y que devuelve un float y retorna entonces hacia el punto _radio. Es la función que para el radio dado me devuelve el radio. Es decir, esa función tenemos que crearla cuando queremos que con este que lo estaban llamando acá property, que es un decorador. El decorador property, después del decorador property, el método radio, y después con @radio.setter el método radio, pero de parámetros self y valor como float, y si el valor es menor que 0, rise value error, es decir, levante o muéstreme rise el mensaje value error evaluado en geometría. El radio no puede ser negativo. Aquí lo vamos a poner como para que nos permita hacer cambio de línea. Otros dos, entonces decimos en geometría euclidiana el radio no puede ser negativo, y aquí le agregamos los otros dos para que nos permita el cambio de línea en las cadenas. Y ya en este mismo método self._radio igual a valor, es decir, entonces esta es la parte que hace que este método radio este es el encapsulamiento para hacer que el usuario no pueda entrar a un radio negativo. Y luego otro método property para el área, define área con parámetro self y que devuelve un float. ¿De qué manera? Retorna mat.pi por el cuadrado de cell._radio. Y así creamos la clase. Aquí la vamos a utilizar. Instanciamos la clase. Aquí estamos instanciando la clase. Creación de un círculo con radio 5. Pongámosle aquí un círculo con radio 1. Y luego aquí le pedimos con el atributo radio el 1. Y bueno, si lo ponemos como método, vamos a ver qué nos devuelve. Nos dice que int no tiene int object, el objeto int no es llamable. Entonces no es como comparante, sino como atributo. Y usa el getter para obtener el radio. Entonces aquí no obtenemos el radio con el atributo radio. Y podemos reasignar un nuevo radio, por ejemplo, con radio negativo. Ahí es donde nos aparece el value error diciendo que en geometría euclidiana el radio no puede ser negativo. Y también nos aparece el mensaje con cambio de línea como fue programado. Y si le ponemos ya un nuevo radio, por ejemplo 2, entonces calcula el área para radio 2, y si no lo hubiéramos reasignado, por ejemplo cuando la creamos con radio 1, entonces nos hubiera dado y le cambiamos y hallamos el área, entonces tenemos área 3.14.
y si cambiamos el radio, pues tenemos una nueva área. Eso nos permite entonces property que él se actualice para los cambios en los atributos y así calcular la nueva área en función de los nuevos cambios en los atributos. Ahora veamos el concepto de herencia aquí, y herencia y composición en el tema de relaciones lógicas. Y la definición es que la herencia es una clase derivada de otra para reutilizar comportamientos o métodos o atributos. Ejemplo, un cuadrado es una clase que es heredada de la clase polígono. Y la composición tiene asociado con la frase tiene es una clase se construye usando otras clases. Entonces, por ejemplo, un triángulo tiene 3 puntos, es decir, que la clase triángulo utiliza la clase puntos. Y aplicación en geometría, pues un polígono se define por sus vértices, es decir, por la composición de sus puntos, o está compuesto por puntos. Entonces aquí vamos a ver ejemplos de esto. Entonces acá partimos la línea y la volvemos de texto. Dice aquí aplicación en geometría, un polígono define los vértices. Bueno, y para completar estas clases de Python, aquí nos está haciendo un cambio, digámosle mantener. Y corramos a ver. Bueno, aquí escape. Dice, para completar estas clases sobre Python, aquí nos lo cambia a esta parte con código. Digámosle que salir. Es acá, así. Y aquí, entonces para completar estas clases, aquí vemos es que cada vez que salta abajo. Qué raro, qué comportamiento tan extraño. Entonces, para completar estas clases, como un Python Engineer aplicado a geometría analítica, la clave aquí es la distancia. Aquí este es deshacer. Vamos a ponerle aquí. Ay, Dios, no. Z. Debemos aplicar la geometría analítica. La clave aquí es la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Entonces aquí la distancia en el plano cartesiano es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las componentes respectivas, de las primeras componentes y las segundas. Vamos a implementar esto de forma elegante agregando un método de utilidad en la clase punto y completando la lógica del triángulo. Entonces acá en este código, entonces separamos la parte del código, esta la dejamos en tipo texto, le quitamos bueno, aquí vamos a ver, quitemos lo que le sobra. Esto tiene una cosa acá, de pronto es por aquí voy a deshacer, que será de tener edición de celda. Listo, yo creo que ahora sí. Bueno, entonces aquí volvió otra vez, qué raro. Y como le quitáramos esta partecita. Entonces código completado profesional. Entonces acá de pronto si esta línea está oculta, vamos a ver. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Vamos a partir esta parte del código. No quiere saltar esta parte que está trabajando mal. Vamos a reiniciar el kernel a ver si de pronto es que así ya podemos normalizarlo para poder seguir haciendo la lectura.
Vamos a quitarle un poquito de tamaño a ver. Tampoco, vamos a tener que cerrar VS Code y volverlo a abrir. Cerrar de todos modos. Aquí le ponemos un VS Code de nuevo. Y la idea es como uno acostumbrarse en programación a utilizar la perspectiva de orientación de objetos y así como la perspectiva funcional y procedimental que tiene también Python. Entonces acá nos vamos a este y quitamos esto también. Entonces aquí está, digamos, la clase círculo, ya la habíamos leído, y la herencia y composición. Bueno, pero me interesa como mirar una cosa, y es que cuando se puede tener métodos para, aquí ya tiene el radio, la variable, y sin property ni server, si se los quita y deja nada más para calcular el área. Entonces así tendríamos, bueno, sin el property, al quitar el property al radio. El radio server sí lo podemos dejar y el property al área. Entonces cuando cambien el nuevo, miremos lo que pasa. Si no lo quita, la crea así. Aquí atribuir error, la función no tiene atributo server, entonces que también tiene que quitar server en ese caso. Entonces le quitamos ese también y lo corremos. Entonces, bueno, pues podemos crear un círculo instanciando la clase, le pedimos el radio y ya no nos tiene un atributo radio. Voy a ponerlo aquí como método a ver si sí, tampoco, entonces no nos funciona ya como atributo, no nos muestra el valor, y si lo reasignamos, sí nos permite, y nos permite ver el área acá, y nos dice que para el área que no soporta el formato pasado de método con punto guión bajo format. Entonces aquí de pronto, entonces para poderlo quitar así, quede normal, entonces queda radio, ya no como guión bajo, sino solamente radio, y acá también, y acá también, está calculando el área, y ya luego creamos otra vez un círculo de radio 1, pedimos el radio, ahora sí nos lo da, y lo reasignamos, también lo reasigna, y calcula el área. Bueno, área si no está funcionando, c.área, y es porque vamos a ver si todavía la clase tiene en área alguna cosita que funciona mal. Cell.radio, tenemos que hacer cell.radio está bien al cuadrado. El área self, de parámetro self, y yo creo que aquí también a este método le falta el parámetro self.radio, o en esencia puede ser el radio, y lo convierte en un flotante, y de pronto aquí le ponemos también ese radio es también un flotante, entonces es un float, y bueno, aquí nos pone todavía diciendo que todavía hay problemas. Aquí corrección rápida, corregir, vamos a ver cómo nos lo corrige la inteligencia. Vamos a ver cómo nos queda. Cell.radio, yo creo que es porque acá le debemos de entrar es un valor. Vamos a reiniciar acá
y entramos. El otro parámetro es simplemente un valor, y ese valor y aquí creo que sí, aquí ya va a ser un float, y aquí le entramos un valor y hace que ese valor sea self.radio. Aquí le ponemos self.radio igual a valor, y luego con él calcula el área. Entonces ahora sí yo creo que nos funciona bien. Entonces aquí círculo de radio 1, le pedimos el radio, se lo reasignamos e imprimimos el área. El área es el que está pasando problemas. Entonces vamos a ver si se puede corregir. Esto es agregar salida de celda al chat para que él nos corrija. También me parece muy bacano porque efectivamente te lo corrige. Por aquí dice corrígeme, solucioname este problema, solucioname este problema. Entonces aquí le damos enter y efectivamente toma, mire que toma acá el archivo .ipynb y la celda donde están los errores, y se dedica a cómo sugerirnos para arreglarlo. Y ya le dice mantener, y ya miren que de ahora aquí nos dice que en la clase círculo el método inicializador fue el que cambió a atributo privado con guión bajo radio, y vamos a ver aquí qué más. Entonces atributo privado con guión bajo, y aquí ya los cambió todos a guión bajo. Aquí no, al área no le entró nada, y calculó con self.radio el cuadrado. Entonces aquí ya ahora sí, digamos, calculo instancio de la clase, le pide el radio, si lo instancio con 3, me crea el objeto con radio 3, aquí me da el radio, aquí lo reasigno, pero el área ahora sí la calcula. Entonces es una cuestión de el cambio como de que utilizar el atributo guión bajo, la necesidad de utilizar. Vamos a ver, aquí nos dice que nos faltaban los decoradores @property. Fue porque volví a puso los decoradores @property y @server. Sin ellos Python no sabe qué son propiedades, cuáles son propiedades, que son para también indicar cuáles son propiedades. Y el área tenía parámetros innecesarios, no se le ponen parámetros de entrada al método radio. Debe ser una propiedad que calcula sobre cell.radio, no recibir valores. Y el atributo privado mal nombrado debe ser cell.radio con doble guión para que funcione con las propiedades. Entonces aquí es la necesidad de que defina el radio con cell.radio para que sea un atributo privado y funcione con las propiedades. Pues así ya nos quedó mucho mejor esta práctica de la clase de la clase círculo. Y en cuanto a herencia, ya hemos leído esta parte y estábamos leyendo entonces aquí le quitamos ahora sí ya estos delimitadores, ahora sí lo podemos quitar, y ahora el código completo. Entonces ahora sí, aquí tenemos, importamos math, importamos typing import list, como escriba variables para poder crear variables tipo lista. Entonces así typing para tipear, no crear variables tipo lista. Y ya con la clase, creamos la clase punto, la primera, definimos el método inicializador, define las componentes del punto, la distancia A,
entonces le entras otro punto para calcular la distancia de ese otro punto. Entonces sí necesita el otro parámetro, otro, que va a ser otro punto, y va a ser otro punto, aquí lo puso entre comillas simples, otro punto, y va a devolver un float que calcula la distancia euclidiana hacia el otro punto. ¿Cómo? Con un punto SQRT de la suma de los cuadrados de las diferencias de las X y de las Y, y aquí obtenemos las componentes con punto Y y punto X. Son atributos, y aquí no los puso con guión bajo, no se necesitaba para este caso. Y aquí ya un método represent, que es este método, aquí le vamos a poner este método es para imprimir el punto, que nos va a permitir imprimir un punto, que vamos a cambiar el mensaje aquí más abajito. Este método es para que al imprimir un punto se vea algo legible. Entonces represent, entonces ¿cómo lo hacemos? Con el método de formato. El método de formato para cadenas, ponemos punto entre paréntesis y entre llaves el punto X, coma, entre llaves el punto Y. Entonces es para poder que nos lo muestre con la palabra punto, y así denote, la persona pueda leerlo de una manera más legible, diciendo que eso es un punto. Ahora, ahí ya creamos entonces la clase punto, que tiene entonces el método inicializador, el método para calcular distancia a otro punto, y el método represente, como para poder representar los puntos cuando le hagan print al punto. Y ahora la clase figura, que es una clase heredada de punto, inicializa, y para inicializar tiene el parámetro self, nombre para la figura, que va a ser una cadena, y eso lo pone en self.nombre. Y luego calcula el área de la figura con un método abstracto para ser definido en hijas. Aquí no lo dejamos totalmente, lo dejamos simplemente indicado. Y luego ya una clase triángulo, que es una hija de figura. Y yo diría que también figura sería una hija de punto. Para mí, esto sería una hija de punto. Una clase heredada de la clase punto. Bueno, sí, yo creo que sí, porque entonces la figura está compuesta por puntos. Bueno. Y aquí el triángulo entonces es clase heredada de la figura. Una de las figuras geométricas son los triángulos. El método inicializador, entonces cel, P1, P2 y P3, que van a ser puntos. Aquí lo pone que van a ser de naturaleza punto. Entonces simplemente al decir la naturaleza, simplemente escribe la clase. Y con super paréntesis punto init, llama la clase init triángulo, es para poder que los atributos de la clase figura se vengan acá. En este caso el atributo nombre. Y ya aquí cell.vértices con una lista de puntos. List de puntos. Acá dice que los vértices van a ser una lista de objetos de la clase punto. Que eso sería una lista de P1, P2, P3. Así como lo aclara. Y el método perímetro, que va a ser la suma de las distancias de los tres vértices. Entonces así nos haya dado los tres puntos, el punto vértices. Entonces el punto vértices va a poder descomponer los tres puntos de la lista, y ya así con los tres puntos calcula P1 punto distancia P2, P2 punto distancia P3 y P3 punto distancia P1. Así tiene la longitud de los lados
y retorna lado A más lado B más lado C, el perímetro. Y para el área, que vamos a quitarle este delimitador y cortamos acá. Y esta sí la dejamos texto. Entonces ahora sí, y también le ponemos un método para imprimir, que es _str, para que cuando le digan imprimir, él muestre en esta cadena en forma de formato en la que diga cell.nombre, el nombre de la figura, con vértices en, y le ponga la lista de los vértices. Entonces aquí vamos a probarla. Es aquí vamos a primero a instanciar la clase punto, para crear un punto. Entonces punto, bueno, un punto 1, un objeto llamado punto 1 que hace el punto en 0, 0, porque le entran es así. Después un punto 2, 4, 0. Después un punto 3, que es 2, 3. Y luego creamos un objeto de la clase triángulo con P1, P2, P3 y le decimos imprimir ese triángulo. Y miren que nos entrega, bueno, imprimir también el perímetro, que no se nos olvide que y el área del triángulo. Bueno, para el área no definimos el área, así para el área también aquí hay el área en función de los lados, que es utilizando la fórmula de Herón. Un área en función de los lados, me parece muy, muy bacano. Esa no la había mirado ahí. La fórmula de Herón que calcula entonces las longitudes de los lados, a B y C, haya el semiperímetro y con el semiperímetro haya la raíz cuadrada de ese semiperímetro por ese semiperímetro menos A por ese semiperímetro menos B por ese semiperímetro menos C. Entonces aquí, ahora sí calcula el área y lo corremos. Nos da el triángulo con vértices en punto 0, 0, punto 4, 0 y punto 2, 3. El perímetro es 11.21 y el área es 6. Nos quedó ya entonces que haya el área, una clase muy bacana. Y ya son métodos, entonces ahora sí termina en paréntesis porque son métodos asociados a la clase. Y en este no utilizamos @property, no los decoradores. No hubo la necesidad en este caso, porque no hay reasignamientos en este caso de algún atributo. Y aquí ya vamos para otros ejemplos de utilización. Aquí otra vez nos está generando el problema de ahorita. Vamos a ver si nos permite cortar esta. Aquí el código, vamos a ver si sí. Y aquí esta parte del código para leer esto de métodos de clase y estáticos, ejemplos de utilización. Y aquí veremos cómo interactúan esos objetos en un script real. La definición es @classMethod recibe la clase CLS como argumento. Aquí está esta partecita, no sé por qué me sale eso. @classMethod recibe la clase CLS como argumento y útil para fábricas que crean objetos de formas alternativas. Y static method, que funciones que viven dentro de la clase por organización, pero no acceden a datos del objeto. Aquí vamos a poner esta tipo texto, le quitamos este que le sobra y vamos a ver si nos corre bien esta línea. Yo creo que es que acá no está haciendo el cambio de línea bien. Vamos a ver si podemos, es que este no quiere acceder a esta parte del texto. Esta cosa no sé por qué, de dónde vino. Adicionar grupo 2, más acciones, aquí cortar celda, copiar celda, pegar celda, insertar celda. Es como apagar, cortar celda, copiar celda,
insertar celda, cambiar la celda a código y unir con la celda anterior, mayúsculas, o sea, Shift más Alt más Windows más J, más Windows más J para unirla con la anterior. ¿Ves? Esto tengo que aprendérmelo porque muchas veces también necesito unir con la celda anterior y la celda siguiente. Alt más Windows más J. Alt más Windows más J para unir con la siguiente. Bueno, por aquí mostrar números. No, yo quisiera es como le quito esto. Eliminar la celda con doble D, no. Dividir celda. Control más mayúscula más guión bajo. Detener edición de celda. Bueno, vamos a ponerle, ahora sí, detener la edición de celda. Entonces más bien así. Aquí teníamos la clase triángulo. Instanciamos y aquí ya hemos visto cómo utilizar la clase triángulo. Aquí tenemos más. Vamos a ver que esto ya lo habíamos visto todo completico. Ejemplos de utilización. Pues aquí esto de tener la edición de celda. Es que ya para la edición de celda tiene otro servicio. Cortar. Aquí veremos cómo interactúan estos objetos. Y aquí la definición de @class method recibe la clase CLS como argumento útil para fábricas que crean objetos de formas alternativas. Y ahora sí, aquí dejemos esto aquí así. Le quitamos este. Es que desaparece. Está comportándose bastante raro VS Code. Aquí también está la línea de código. Y aquí, este no me lo deja ejecutar las celdas de arriba, ejecutar las celdas de abajo, y aquí ejecutar por línea. Esta parte, análisis, aquí, aquí no me deja esta cosa, este nuevo servicio, cómo se desactivará. Hay que ver cómo desactivar cómo hacer para quitar de pronto dentro de extensiones quitarle a PyCharm. O sea, dentro de las extensiones aquí de pronto a PyCharm, vamos a ver, aquí PyCharm tem, de pronto entonces desconectar PyCharm tem PyCharm y de pronto aquí quitarle el tema, desinstalar, a ver si de pronto, y este también, a ver si desinstalar, entonces con PyCharm para que vuelva otra vez aquí
Yo creo que ya ahora vamos a ver si ahora sí. Y volvemos otra vez acá. A ver si el punto ya se normaliza. Al cerrar VS Code y volver a abrir VS Code, a poder seguir haciendo la lectura alrededor de clases en Python o la perspectiva de programación orientada a objetos. Entonces aquí vamos a ver. Entonces acá vamos a ver si ahora sí ya se comporta mejor. Aquí sí tenemos ejemplos de @classMethod y @staticMethod. Entonces este método va a ser desde área para el cuadrado. Es un class method y static method es válido. Entonces acá quitamos esta partecita. El comando markdown extensions backspace case no se halla. Como que hay algo que no haya, que me está impidiendo que me permita borrar. Vamos a ver aquí. Esta se convierte en línea de código y esta la borramos. Y aquí también. Bueno, ahora sí, parece que ahora sí. Es como que si era ese PyCharm de pronto el que nos estaba causando esos problemas. Ese PyCharm. A ver, que seguir buscando por qué. Y acá subimos, aquí ya hemos trabajado todo esto. Aquí ejemplos de utilización. Aquí vemos cómo interactúan esos objetos en un script real. Entonces, creación de un triángulo. Vamos a definir el triángulo con vértices 0, 0, 3, 0 y 4 y 0, 4. Que va a ser el triángulo de catetos 3, 4 y hipotenusa 5. Por Pitágoras sabemos que sus lados miden 3, 4, 5. Por lo que su perímetro va a ser 12 y su área va a ser 6. Entonces acá tenemos este. Entonces definimos los puntos, los vértices B1, B2, B3, llamando a la clase, instanciando la clase punto para tener 3 objetos de esa clase, 3 puntos. Y luego instancia la clase triángulo con el nombre de mi triángulo y instancias pero con los vértices dados para el triángulo. Imprime mi triángulo y imprime su perímetro y el área con mi triángulo.perímetro como método, entonces termina en paréntesis y con mi triángulo.área para como método. Entonces aquí nos dice punto no está definido, entonces definimos la clase punto, que aquí la tenemos arribita. Vamos a ponerlas por aparte, la clase punto aparte, solita, y la clase figura. Aquí nos quedó aquí la clase figura también la creamos y la clase triángulo también la creamos. Y ahora sí lo aplicamos y dice que los triángulo con vértices en 0, 0, 4, 0 y 2, 3. El perímetro es 11.21 y bueno, aquí el perímetro para ese triángulo tendría que ser 3 más 4, 7 más 5, 12. Tendría que dar 12 exacto. Hay un problemita acá porque no debería. El área sí es 3 por 6, 3 por 4 queda 12 sobre 2, pero el perímetro sí tiene problemas. Entonces, perímetro, miremos el método perímetro de la clase triángulo, suma de las distancias entre los 3 vértices. Entonces, descompone los 3 vértices en P1, P2, P3 y con P1 punto de distancia a P2. Entonces utiliza la distancia que es el método de puntos, distancias entre puntos, que no le vemos, vamos a ver si tiene algún problema. No le veo como algún problemita y por qué no nos está dando 12 exactamente.
Aquí no estamos redondeando como para que él pierda decimales. Miremos a ver qué será distancia. El área está bien, pero lo que nos está fallando es el perímetro. Lado A más lado B más lado C. P1 a P2. P2 a P3 y P3 a P1. Eso está bien. Entonces no, perímetro punto 2F. Qué raro, porque este triángulo tiene perímetro 12. Vamos a ver si hay algún otro problema. 0, 0, 4, 0. Bueno, pero es que este es así, ya sé, es que es, yo quiero 0, 0, 4, 0 y 4,3. Este es 4,3, la forma como lo definió. Y ahora sí me da 2 exactico y 6. Ya todo lo tenemos bien. Aquí ya está lo de creación de un triángulo rectángulo. Aquí. Y el uso de la lista de figuras, el polimorfismo, que como ingeniero a menudo procesarías colecciones de datos. Entonces aquí tenemos la clase de triángulo con P1 en 1, 1. Bueno, punto 1, 1, punto 5, 1 y punto 3, 6. Entonces, lista de figuras, mi triángulo, coma T2. Entonces, aquí mi triángulo. Es que en realidad aquí está creando el triángulo T2 y aquí mi triángulo era el otro triángulo. Entonces, listo, tengo dos triángulos. Mi triángulo era el que ya hemos instanciado acá, mi triángulo. Yo tengo una lista de dos triángulos. Y para figura en la lista, imprima fig.nombre y calcule fig.área. Entonces aquí ya nos da la figura triángulo tiene un área de 6 y la otra, la figura triángulo, tiene un área de 10. Y así ya nos puede imprimir haciendo listas de objetos. Una programación orientada a objetos. Y aquí, análisis de ingeniería de este código. Esta modularidad, el método distancia A, vive en punto. El triángulo no necesita saber cómo calcular distancias, solo le pide al punto que lo haga. Eso se llama delegación de responsabilidades. Y la fórmula de Herón es la más eficiente para programación que la base por altura, porque no necesitamos calcular la altura, que requeriría más lógica trigonométrica. Solo necesitamos las coordenadas de los vértices. Y type heading, usar list de punto, ayuda a que herramientas como MyPy detecten errores si intentas meter algo que no sea un punto en los vértices. List de punto. El list de punto lo utilizamos aquí creo que en la clase triángulo, cuando se creó. El list de punto es el list de punto para los vértices, que los vértices va a ser una variable list de punto, lista de puntos, definido como corchetes P1, P2, P3. Es una lista de objetos de la clase punto. Una lista de objetos de la clase punto. Bueno, entonces así hacemos un repaso de esta parte y a eso lo llaman type heading al usar list de punto. Aquí también nos muestra que si queremos crear una clase cuadrada, aquí se me fue para otro lado. Dios, me saltó aquí. Entonces aquí quitamos esta parte y ahora sigue lo de métodos de clase y estáticos, o sea, class method, que recibe la clase CLS como argumento, útil para fábricas que crean objetos de formas alternativas, y @static method, funciones que viven dentro de la clase por organización,
pero no acceden a datos del objeto o la clase. El class method recibe la clase CLS como argumento, útil para fábricas que crean objetos de formas alternativas. Y un static method, que funciones que viven dentro de la clase por organización, pero no acceden a datos del objeto o la clase. Aplicación en geometría: crear un cuadrado a partir de un solo lado, fábrica, o validar si 3 puntos pueden formar un triángulo estático. Entonces aquí la clase cuadrado inicializa con cell.lado igual lado, que va a ser de tipo flotante, lado 2 puntos float. El class method va a ser desde área y le entra el área 2 puntos float como flotante y crea un cuadrado calculando el lado a partir del área. Mira qué bonito. Entonces aquí crea un cuadrado calculando el lado a partir del área. ¿Cómo lo hace? La raíz del área, es hacer el lado, y retorna CLS del lado. Retorna CLS del lado. De aquí ya viene lo nuevo, que es retornar CLS del lado. Y static method es válido, entra la variable lado, que es de tipo float, y da un booleano, y entrega un booleano. ¿Cuál? El lado mayor que 0. Static method, que simplemente vigila si la longitud del lado es mayor a 0. Static method. Entonces no accede a información sino a la que le entregan. El static method. Entonces aquí ahí creo la clase cuadrado y aquí la usa. Entonces bueno, aquí creo el objeto quad o cuadrado con cuadrado puntos desde área, o sea, crear el objeto desde el área, que es 10, 100, así de al lado va a ser 10. Entonces aquí cuadrado punto lado me va a dar la longitud del lado, que en este caso es 10. Perfectamente lo hace. Así, sin acceder a ninguna información, el método es válido. Bueno, pues el método es válido. Pongámosle aquí que si ese cuadrado es válido. Entonces aquí le ponemos cuadrado punto es válido, y aquí le pone con cuadrado punto lado, pero si le ponemos es válido un menos 5, entonces nos dice que no. Entonces, porque es válido, toma un lado como float y devuelve en booleano, que lo calcula comparando ese lado con el 0, para ver si es positivo, si es estrictamente positivo. Ya vienen los métodos mágicos, entonces vamos a seguir con esta lectura para poder aprender todo sobre clases en esta formación de ingeniero en Python. Muchas gracias.